todos? Hola nuevamente hijos de Ramanujan. Vamos en un nuevo video para ver lo que vendría a ser una ecuación del taller 2 de la materia de fundamentos de matemática. Vamos a ver cómo resolver esta ecuación que nos dice resuelva la ecuación que nos dan aquí en los reales. Cuando nos digan en los reales, pues simplemente nos están pidiendo resolver prácticamente de manera general nuestra ecuación. No hay restricciones como tal que nos imponga el ejercicio acerca de algún intervalo, algún conjunto por ahí en el cual debemos trabajar para la variable de la ecuación con la que debemos luego intersecar o al ser alguna maroma por ahí. Entonces simplemente vamos a resolverla de manera un poquito operativa hacia la ecuación. Bien, entonces lo que voy a hacer es darle un nombre, por si acaso si en algún punto me hace falta llamarle a la ecuación y no tener que escribir todo esto, o al menos esta expresión, simplemente por eso le doy un nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, antes de resolver una ecuación o inecuación, debemos ver el CBA, que es el conjunto de valores admisibles. Véase como, en otras palabras, las restricciones que puede presentar el ejercicio o para dónde si es factible resolver la ecuación o inecuación. En este caso, como tenemos la variable, una expresión con nuestra variable abajo, en el denominador de nuestra expresión fraccionaria, ¿qué tendríamos nosotros? Debemos asegurar que la parte de abajo debe ser distinta de cero. ¿Por qué razón? Porque fíjense que si nosotros tenemos que la parte de abajo es cero, por ejemplo, tenemos un caso de un 1 entre 0. Esto de aquí no tiene sentido como tal resolver, entonces por eso lo aseguramos, ¿ya? Luego vamos desarrollando entonces. Fijémonos que esta expresión se presta para aplicar un caso de factoreo que se llama la diferencia de cuadrados, que vendría a ser dos paréntesis, la variable en un paréntesis con menos, en un paréntesis con más, y que se coloca en los numeritos que la acompañan sencillo. El número que está elevado al cuadrado. Fíjense que 2 al cuadrado es 4, ¿ya? Entonces el 2 es el que coloco aquí. Y esto de aquí distinto de 0, sin mucho ojo. Bien, ahora nosotros aplicamos un teorema. Cuando tenemos factores en esta partecita que son distintos a 0, debemos asegurar que cada uno de estos factores son distintos también de 0. Por separado, entonces, x menos 2 debe ser distinto de 0 y x más 2 debe ser distinto de 0. Muy bien, ahora pues simplemente despejamos nuestra variable x para cada una de estas proposiciones chiquititas. Bien, entonces simplemente tenemos que este menos 2 pasa al otro lado como positivo y el otro más 2 pasa al otro lado como negativo. Ya, y aquí tenemos el CBA. Fíjense cómo interpreto el CBA en esta partecita. ¿Qué me está diciendo el CBA en este apartado? Que el x, para que nosotros podamos decir que tenga sentido nuestra ecuación y poder resolverla, no puede ser 2 y tampoco puede ser menos 2, ¿ya? Y eso tiene sentido porque miren, si ustedes reemplazan aquí, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4 menos 4 es 0, entonces ya no tendría sentido resolver la ecuación. Y lo mismo para el menos 2, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado sigue siendo 4. 4 menos 4, ¿cuánto nos otorga? Ese 0 que ya no tiene sentido como tal resolver la ecuación. Bien, entonces, luego, ¿qué tenemos en ese siguiente apartado? Lo siguiente, nuestra ecuación como tal. Bien, que ya la tenía anotada por aquí para poder resolverla de mejor forma, ¿sí? Y optimizar un poquito el tiempo del video. Y aquí nada más, como había mencionado antes, le llamo E para ver si es que por ahí le puedo llamar un poquito a la ecuación para poder trabajarle de mejor forma, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Aquí es igual este apartado. Aquí mucho ojo. En la parte de aquí abajo lo único que realicé antes justamente es que ya le puse factorizada la expresión de abajo, que fíjense hasta ya la factoramos en el CBA. Sí, únicamente eso, por si acaso exista la duda, solo factoré a través de la diferencia de cuadrados, el denominador. Bien, ahora, ¿qué podemos notar nosotros aquí? Fíjense cómo en el numerador, ¿sí? De esta expresión, fíjense cómo tenemos x menos 2 en un término y x menos 2 en el otro término. Si nosotros tenemos un término, un factor, algo en común, ¿no? En cada una de estos apartados, pues ¿qué podemos hacer? Justamente podemos factorizar. ¿A través de qué caso de factoreo? El factor común, que como su nombre lo dice, sacamos afuera para factorar lo que tengamos en común para cada término, en este caso el x menos 2. Entonces miren, saco afuera el x menos 2 y adentro ¿qué va a quedar? 3 x menos 2 menos x más 1.
Bien, y abajo pues simplemente seguimos escribiendo lo mismo en este apartado. No se ha alterado absolutamente nada, sigue siendo igual a 0, x menos 2 y x más 2. Si se preguntan cómo es el factor común, pues es bastante sencillo. Saco afuera, para en este caso como un producto, justamente como un factor, lo que diga que sea común. Y luego, ¿qué realizamos para poder obtener esta expresión que queda en el otro paréntesis? Es súper sencillo. Simplemente voy a tomar la expresión original. Fíjense cómo solo estoy anotando la expresión original antes de sacarle el factor común. ¿Y qué voy a realizar ahora? Ahora simplemente voy a dividir para el término, en este caso el factor como tal, que estoy haciéndole factor común. Y vean qué sucede. Aquí se va estos términos, estos factores. Y aquí también, ¿qué sucede? Fíjense, se va uno de aquí con uno de aquí. Y nos otorga efectivamente la expresión que tengo aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso nada más en ese pequeño apartado, por si acaso si existía la duda acerca de cómo poder obtener el apartado del factor común, ¿sí? De la expresión aplicada al factor común. Ahora, fijémonos en algo. Fíjense cómo en este apartado que tenemos lo mismo arriba y abajo. Eso es como si tuviéramos un 2 entre 2. ¿A qué es igual eso a 1? ¿Por qué razón? La existencia de qué cosa? El inverso multiplicativo. Entonces vean que al fin de cuentas la única expresión que nos queda es por resolver 3x menos 2 menos x más 1. Y abajo solamente queda x más 2 y esto igual a 0. Fíjense, cada vez se va haciendo algo más sencillo de resolver. Y ahora pues lo único que voy a realizar en el numerador voy a aplicar la propiedad distributiva en este paréntesis y en el otro también con el signo menos vamos a sumar y a restar y ya va a estar bastante bien resuelta nuestra ecuación por ahí. Bien, entonces 3 por x, 3x, más por menos, menos 3 por 2 es 6. Menos por x, menos por 1 positivo, menos 1. ¿Ya? Fíjense cómo solo apliqué ley de signos y nuestras propiedades distributivas. Nuestra propiedad distributiva como tal. Bien, y esto igualado a 0. Bien, ahora simplemente vamos a sumar o a restar términos semejantes. Entonces, 3x restado 1x, ¿cuánto da? 2x. Menos 6x con 1 menos, en esta partecita, un menos 1. ¿Cuánto es menos 6 y menos 1? Menos 7. Bien. Y esto entre x más 2. Fíjense lo sencillo que se hizo esta partecita. Y esto igualado a 0. Y finalmente, esto que está dividiendo a esta expresión puede pasar al otro lado multiplicando. ¿Y qué sucede si nosotros multiplicamos algo por 0? Que otorga en este apartado justamente 0. Y vean cómo ya tenemos algo súper sencillo de despejar nuestra x. Este 7 que está con lo que vendría a ser menos pasa al otro lado. ¿Con qué signo? Con más. Luego vamos a justificar, sin mucho ojo, no se preocupen por las justificaciones. Ahora, como dije al inicio, vamos a ser un poquito más operativos. Y este 2 que tenemos por aquí, si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Y fíjense, aquí tenemos nuestra respuesta. Entonces, por lo tanto, vamos a escribirlo con otro colorcito. Por lo tanto, nuestra solución ha sido el numerito 7 medios. ¿Cómo corroboramos esto? Primero nos decía que resolvamos en los reales, entonces básicamente cumplimos con aquello. ¿Qué más cumplimos? Que no nos está diciendo que debe ser en este caso justamente el 2 o el menos 2. Este 7 medios no es ni el 2 ni el menos 2, entonces también no está infringiendo en el conjunto de valores admisibles. Entonces, lo que vendría a ser este resultado pues prácticamente está adecuado. Bien, entonces ahora solo vamos a justificar por aquí. Noten que en este caso, a pesar de que le di un nombrecito a la expresión, a la ecuación, no fue tan necesario, ¿no? Trabajarle como tal con el nombre, con ese apartado. Básicamente ya nos daba para trabajar bastante bien. Entonces lo único que vamos a anotar ahorita va a ser nuestras justificaciones. Lo primero que hice en este paso que fue, aplicamos la diferencia de cuadrados, que factoramos, ¿no es cierto?, de cuadrados. En el siguiente, ¿qué fue lo que aplicamos? Un factor común en el cual sacamos como factor común x menos 2.
En el siguiente se iba el x menos 2 con el x menos 2. A eso se le denomina la existencia del inverso multiplicativo. Muy bien. Y por último, en esta partecita de acá, ¿qué tenemos? Distribuimos propiedad distributiva y ley de signos por este paréntesis que teníamos que hacer la ley de signos también y en el otro de igual forma. Entonces, propiedad distributiva y ley de signos. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos en el siguiente apartado? Solo sumamos y restamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser? La definición de suma y resta. Porque sumamos y restamos términos semejantes, nada más. Y luego, en el siguiente paso, este x más 2 pasó de dividir a multiplicar. ¿Cómo puedo justificar que nosotros hagamos eso de golpe? Con la unicidad del inverso multiplicativo. ¿Ya? La unicidad del inverso multiplicativo. Y luego, 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. A eso cómo se le justifica con la multiplicación justamente del 0. Bien, y al final, que nosotros podamos de pasar de restar a sumar o de sumar a restar de golpe también es a través de la unicidad, pero es del inverso. Ahora, ¿de qué tipo? Aditivo. Muy bien. Nuevamente, si algo está de multiplicar a dividir de golpe, eso no es nada más que la unicidad del inverso multiplicativo, que la voy a copiar por aquí, que ya la teníamos, porque es lo mismo. Y con esto ya tenemos obtenido lo que vendría a ser el resultado de nuestro ejercicio. Y eso vendría a ser todo, ¿sí? En este caso, un ejercicio bastante interesante donde la factorización nuevamente viene a ser una partecita, un apartado bastante importante para la resolución de nuestros ejercicios. Resultado, 7 medios, ¿sí? Y eso vendría a ser todo, entonces, hijos de Ramanujan. Les agradecemos mucho por su atención, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.